La vara de Esculapio, símbolo mundial de la medicina. El emblema de la medicina es conocido como el bastón de Esculapio, representa la profesión médica como relación desinteresada hacia los pacientes. Sus elementos son una vara fina con un nudo en el extremo superior sujetado por un espejo, una serpiente enroscada en la vara que su cabeza queda mirando hacia la izquierda frente al mismo espejo. También está adornado por una rama de laurel a la izquierda y una de roble a la derecha. Esculapio fue un médico de la antigua Grecia que después de su muerte fue inmortalizado en la mitología. Además de este símbolo, y tan antiguo como él, representa a Mercurio o Hermes, personajes mitológicos que los romanos consideraban el dios del comercio. Su origen estuvo relacionado a la mitología griega por muchos años, hasta que fueron encontrados símbolos semejantes en civilizaciones más antiguas que Grecia, tales como Asiria, que se encontraba en Mesopotamia, la edad de la piedra tallada 30.000 años antes de nuestra era, y la Caldea 3.000 años antes de nuestra era. Caldea es el nombre con que se le conoció en la antigüedad a la región situada en la media Mesopotamia. Antiguamente fue una rama de olivo, otras veces de laurel, de cabeza nudosa que se unen en dos y se enroscan para juntar sus extremos. Ya más artísticamente se cambian por las serpientes y se le colocan las alas de Mercurio. En la mitología griega, el caduceo fue regalado por Apolo a Mercurio para terminar una disputa entre ellos. Mercurio había regalado al dios de la música la lira de 7 cuerdas que había inventado. Según se dice, Mercurio encontró en el monte Sinterón a 2 serpientes que se peleaban y él arroja en medio de ellas su varilla para separarlas, y vio como sin hacerse daño se enroscaron y se entrelazaron alrededor de la vara, de forma tal que la parte más alta de sus cuerpos formaron un arco, quedando sus cabezas frente a frente sin señal y enemistad. El caduceo sujetaba los vientos y disipaba las nubes, convertía en oro lo que tocaba, era una vara de poder, siendo para el hombre fuente de seguridad, paz, concordia, beneficio y fortuna. Los griegos hicieron de este emblema el sello distintivo de los heraldos y embajadores. Algunos historiadores plantearon que el caduceo está presente porque era Hermes, dios egipcio adoptado por los griegos, inventor de la alquimia, ciencia médica. Para otros, las alas son el representativo de los médicos, que al disolverse el colegio de Pitágoras en Samos, no escogieron residencia fija y se trasladaban de un país a otro. También se dice que indican la actividad, diligencia y ejercicio en la rapidez de las funciones. El caduceo de Esculapio o el bastón de Esculapio aparece 800 años antes de nuestra era en tiempos de Homero. Es un tronco o masa de cabeza nudosa donde se enrosca una serpiente que exterioriza la cabeza, quedando separada y erguida. Este caduceo con el paso del tiempo sufrió cambios al recibir la influencia de las costumbres y creencias del hombre, según el momento histórico, entre ellas la magia y el sortilegio, que era la práctica de la adivinación del futuro mediante artes mágicas, que usaron los primeros médicos, que al separarse del estado sacerdotal tuvieron que tener su propia insignia que los identificara, por lo que finalmente quedó como ha llegado a la actualidad. Una vara fina con un nudo en el extremo superior, rematado por un espejo formado por un ramo de uvas. La serpiente está enroscada en la vara y queda su cabeza frente al espejo. Además, todo esto está rodeado de 2 palmas, cada una diferente, a la izquierda una rama de laurel y a la derecha una de roble. El nudo indica las dificultades de la ciencia, la vara es símbolo de poder, el racimo de uvas significa el vino produciendo embriaguez, que es usado con el fin profético y adivinador en la práctica misteriosa de los traumaturgos, y en la terapéutica como medicamento preciado. Este símbolo aparece en el siglo IX antes de nuestra era, según cuenta la leyenda. El bastón de Esculapio es el símbolo de la profesión médica. Según cuenta la leyenda, Esculapio estaba asistiendo a Glauco, quien cayó mortalmente herido por un rayo. Apareció en la habitación una serpiente y Esculapio la mató con su bastón. Otra serpiente entró y revivió a la primera, metiéndole unas hierbas en la boca. Con estas mismas hierbas, se dice que Esculapio logró resucitar a Glauco. Desde entonces, Esculapio curó y resucitó a muchos hombres, mientras anduvo mucho tiempo por todas las ciudades griegas, ayudado por un báculo sobre el cual se enrollaba la serpiente. Esta es la historia del emblema de la medicina, representado por el bastón de Esculapio, que no es más la relación desinteresada y humana entre el médico y el paciente. Estos símbolos representan a 2 profesiones diferentes en cuanto a sus funciones,
pero por un error histórico en su interpretación, aún hay algunos países donde se identifica la profesión médica con el símbolo de Mercurio. Pensamos que esto se debe a que en las primeras etapas de la historia de la medicina se usó el caduceo como emblema de ella, y así se ha ido conservando esta tradición a través de los años en algunos países que todavía utilizan en sus instituciones de salud de una u otra forma. Muchas gracias por su atención. Bastón de Esculapio, emblema de la medicina.